Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, que es el tumor de colisión ovárico. Esto es una presentación de un caso clínico, como mencionamos, de un caso no común, un caso muy esporádico, un caso muy interesante y para bienestar de nuestro país. Iniciemos, por favor. Los datos clínicos que tenemos de esto, el número de paciente, sus iniciales RCAS, edad de la paciente 31 años y nuestro registro en la unidad de maternidad, cuál es que está. Menor que a los 12 años, y su fecha obstétrica G0, P0, A0 y vivos ceros. Esa es una información importante de nuestra paciente que tenemos. Patología recibe estos casos una boleta, por lo cual se tiene que llenar muy específicamente para ser elaborado correctamente tanto la investigación de nosotros como nuestro diagnóstico, lo cual nuestra boleta tenía la información que decía que era una masa en ovario izquierdo. La muestra remitida era descrita como tumor mixto de ovario izquierdo y procedimiento practicado o ofertomía. La impresión clínica promueve mucho también ojo a eso, que es importante que decía que era tumor mixto de ovario izquierdo. La fecha de solicitud, la fecha también operatoria fue el 27 del mes de marzo de 2023 y algo también que observamos en nuestro archivo de la paciente, que era una paciente referida, lo cual no presentó en ningún momento algún tipo de sintomatología, refería cierto aumento de tamaño a nivel abdominal, pero nada de sangramiento o otro tipo de síntomas. Sin embargo, se hizo estudio que vamos a observar brevemente sobre esto, lo cual se llevó a cabo ya la parte operatoria ante nuestra muestra patológica. Un dato que mencionaba que estaba también en su expediente, o sea, el 25 de 17, lo cual también es un va a dar cierta especificidad o referencia ante qué tumor nos estamos evaluando. Precisamente que ya la paciente, la ultra que fue el 6 el 6 del mes pasado, que fue el 2023, anexo izquierdo mencionaba que se observaba tumoración encapsulada quística con trabéculas finas en su interior, midiendo de 21.6 por 10.8 centímetros, con un área sólida en su interior de 6.4 por 5.2 centímetros, sin vascularidad. Esa fue la respuesta del anexo, dando como un diagnóstico que fue también lo que nos sirvió en la boleta como tumor mixto de ovario izquierdo. Lastimosamente, luego que ya elegimos este tema, no teníamos la muestra patológica, ya que se procesó, ¿verdad? Pero hicimos una descripción microscópica para poder tener siempre la mentalidad en que nos estamos refiriendo a este tumor. Fue descrito de esta manera, que fue un tumor de ovario izquierdo, más anexo fue su etiquetado que viene en el frasco, que es muy importante, que tiene que estar bien etiquetado con su nombre, su registro, su edad de la paciente, y luego lo corroboramos. Se describió de esta manera, que se recibe anexo, que pesa 730 gramos, el ovario mide 18 por 14 por 3 centímetros, es hendido en una extensión de 1 centímetro, al corte en una de las cavidades hay salida de material amarillento puntuoso, y en un extremo de la muestra se reconoce la trompa de falopio que mide 6 por 0.5 centímetros. Se incluyen cortes representativos, en este caso, en 10 receptáculos. Si le ponemos mucha atención a la descripción macroscópica, vemos que es un tumor grande también, y lo que nos ayuda también a pensar macroscópicamente en el diagnóstico es material amarillento y untuoso. Uno tiene que tener ahí simetría ante qué nos vamos a enfrentar. Luego de nuestra descripción macroscópica, vamos a la parte del microscópico, la descripción, las hallazgos microscópicos que tenemos de eso, lo cual, la primera hallazgo que tuvimos en este caso fue en que encontramos tejido ovárico, pero en ese encontramos tejido adiposo, tejido fibroso y ciertas especificaciones en la parte fibrosa de este tumor. Como sabemos, no es común, pero no se debe encontrar en ningún momento tejido adiposo en los ovarios, lo cual esto ya nos va dando una idea que estamos ante un tumor de un teratoma quístico maduro por el momento. Tenemos un factor que es un hallazgo, que es en este caso el tejido adiposo, lo cual sabemos que esto proviene de la primera capa, que es la primera capa en el mesodermo. Tenemos este hallazgo y tenemos la primera hallazgo que es del mesodermo. Continuando, tenemos que, como describían también en la parte macroscópica, que se llama material untuoso,
amarillento, tenemos la parte que observamos aquí, que es un epitelio escamoso cilíndrico, perdón, un epitelio escamoso queratinizado, pero por eso ya es piel, con sus diversos anexos que observamos ahí de esa manera. Eso ya proviene también de la segunda capa, que es el ectodermo. En este caso ya tenemos dos hallazgos que nos va cerrando más el diagnóstico a considerar un teratoma quístico maduro. Encontramos un tipo de glándulas que al observarlas y estudiarlas, incluimos que son glándulas intestinales, lo cual eso proviene de las capas del endodermo, lo cual eso nos confirma que tenemos ya tres tipos de epitelio de las tres capas germinales, lo cual eso nos ayuda a decir que es un teratoma quístico maduro. Observando siempre los cortes que teníamos, encontramos esos hallazgos de los componentes de un tumor germinal, dándole nombre y apellido como un teratoma quístico maduro. Sin embargo, continuando con estos hallazgos, tenemos también el cartílago, también tejido adiposo, lo cual aún más nos encierra más este diagnóstico que proviene de la capa del mesodermo. Tenemos más cortes de piel con sus diversos anexos, tejido adiposo, folículos pilosos que observamos también en esta imagen microscópica, lo cual nos sigue englobando más a este diagnóstico. Sin embargo, en el revestimiento de este tumor observamos un epitelio que nos recordaba un epitelio cilíndrico ciliado con vacuolas, conocido también como moco. Y estos hallazgos nos dan a entender que es un tumor que proviene también un tumor epitelial que viene ya con nombre pedido como un tumor mucinoso. En este caso ya teníamos dos hallazgos o dos tumores de diferente tipo de estirpe, que son los tumores teratoma quístico maduros y los tumores epiteliales, o sea, el tumor mucinoso. Tenemos ya un tumor de colisión confirmado, lo que nos dice esto que no son tan comunes como observar en otra literatura, y eso nos ayuda a cerrar más diagnósticos. Vemos ciertos vasos con hiperemia, el tejido fibroso, y como repito, el revestimiento de este tipo de tumor, que viene siendo un epitelio cilíndrico ciliado con vacuolas o con moco. Pareciera que era un tubo de tejido ovárico, usamos aquí son los quistes foliculares por el crecimiento de células foliculares, células de la teca, que está revistiendo esos ciertos folículos. Eso es para confirmar que estamos ante obviamente un tumor de ovario, ¿verdad? Para que eso nos vaya a cerrar el diagnóstico, lo cual también encontramos corporal albicans también en este caso, pero nos englobamos más en las células foliculares, en este quiste que está formado aquí. Nos llamó la atención también la parte microscópica, observamos en la área de 1 por 0.5 centímetros, un color cierto amarillento también descrito. Observamos una cierta área que formaba ciertos folículos y ciertas células que se englobaban formando ciertas como formaciones foliculares, como lo acabo de describir. Esto nos llamó la atención ya que no son hallazgos tan comunes, son hallazgos también incidentales, pero nos llevaba a englobar en qué tipo de tumor era eso, ya que teníamos, como mencioné, dos tumores de colisión, los teratomas quísticos maduros, el tumor epitelial, y luego que vamos a hacerlo más para saber ante qué nos estábamos enfrentando, qué tipo de tumor era. Un poco más de mayor aumento, sabemos que eran células que estaban englobadas como estos folículos con alta celularidad y con cierto material eosinófilo en su luz también, que vamos a observar mucho que mejor en esta imagen. Si en esta imagen las observamos, para poder ya diagnosticar esto, tenemos células que son células células foliculares y células también de la teca, y observando también tenemos un material cierto eosinófilo en estos folículos formados. A estos le llamamos cuerpos de Kalle-Exner. Esto nos ayuda a hacer un diagnóstico muy certero y muy importante para darle el tercer nombre a nuestro tumor de colisión, que es el tumor de la célula granulosa del adulto, lo cual viene del estirpe del cordón sexual estroma. Este tipo de patrón, por decirlo así, de células son de difícil diagnóstico. Se tiene que estudiar bastante para saber este tipo de formación, lo cual esto fue investigado, como lleva su nombre, cuerpos de Kalle-Exner, por la doctora Emma Louise Kahl, y por su maestro Sigmund Exner, que lleva su apellido también, como lo mencionamos, y lo cual es muy importante porque nos va a englobar como el tumor que les mencioné yo. Observamos también en esto que observamos células que tienen como granos, descritas como granos de café, lo cual eso recibimos que es en su núcleo, que tiene una pequeña hendidura, lo cual nos ayuda más todavía aún a cerrar el diagnóstico que estamos ante los cuerpos de Kalle-Exner. Esos tumores tienen ciertos patrones como el patrón difuso,
patrón macrofolicular, patrón microfolicular, patrón sarcomatoide, entre otros muchos patrones que no son tan fáciles de concluirlos, pues tienen que estudiar, como repito. Y los cuerpos de K-Lexner tienen la entidad que se encuentra en el patrón microfolicular. Ante esto ya tenemos un tumor de colisión con 3 tipos de estirpe ovárico, lo cual es muy interesante, lo cual no es nada común. O sea, primero que llegamos a concluir aquí en el hospital de maternidad. Y como mencionamos también la parte macroscópica que vimos la trompa de falopio para dejar evidencia que está el tejido tubárico con sus 3 capas y también con sus formaciones de la plica, sus vasos hiperémicos, lo cual nos ayuda a observar también que tenemos la trompa de falopio, lo cual tiene cierta hiperemia, sin embargo está sin particularidades o algún tipo de neoplasia o malignidad ante esto. Siendo el diagnóstico, tenemos el tumor de colisión, que es un cistoadenoma mucinoso que se está originando en un teratoma quístico maduro, como describimos, cuáles fueron sus hallazgos. Y también el último, que fue el tumor de la célula de la granulosa del adulto, que mide 1 por 0.5 centímetros microscópicamente, y observamos que era un patrón sólido y también microfolicular con los cuerpos de K-Lexner, que nos ayudaba a hacer este diagnóstico. Sin embargo, para indagar más sobre esto, ocupamos también la inmunohistoquímica, que es cierto tipo de comprobante de ayuda al patólogo para poder dar un diagnóstico también sobre esto, lo cual en este caso ocupamos la inmunohistoquímica de la calretinina y la inhibina, dándonos el resultado sobre estos inmunohistoquímica, que tenemos en primer lugar la carretinina, lo cual sabemos que es un patrón, es una correlación fuerte, positiva ante esto, y que está dando la atención a la parte citoplasmática de las células foliculares. Por eso nos ayuda más a encerrar el diagnóstico que estamos entre células foliculares que están formando los cuerpos de K-Lexner y estamos ante un tumor de célula granulosa del adulto. Si observamos previamente las imágenes que enseñé microscópicamente, tenemos los quistes foliculares. Como mencioné, que estos estaban revestidos, estos quistes, por células de la teca y células foliculares, lo cual tienen las mismas células que tiene ese tumor que describí, que era el tumor de célula granulosa del adulto. O sea, eso nos ayuda también a ver que estamos ante células que están compartiendo el mismo tipo de tumor, para estar diciendo que estamos ante algo positivo en este tipo de tumor también. La parte de esta es una correlación de la inhibina, lo cual fue también positiva en la parte citoplasmática de estas células foliculares, lo cual nos daba también los 2 resultados que estaban positivos y nos ayudaba más a cerrar el diagnóstico de este tipo de tumor. En otra ocasión daba más a un positivo, una foto de menor aumento, lo cual se miraba a las células foliculares que están positivas en este caso y nos da el diagnóstico más certero de eso. Como es el doctor, ¿a qué viene esta importancia de traer este tipo de tema a hablarlos, englobarlos? Es que el cáncer de ovario es una realidad en el mundo y mucho más en nuestro país. La frecuencia, según la Organización Mundial de la Salud, está como neoplasia femenina en 7º lugar y con una mortalidad del 5º lugar. Una neoplasia ginecológica de 2ª frecuencia y de 1ª en mortalidad. En nuestra institución tenemos mucha frecuencia de tumores, diversidad de tumores de tipo de hospital que observamos, lo cual es muy importante dar tratamiento a estos pacientes para poder ayudarlas a ellas, tener una calidad de vida y que el hospital siga investigando más sobre estos casos que son muy interesantes. Y observamos que la frecuencia es muy importante, su mortalidad también está en primer lugar sobre esto, y eso es de tener cuidado sobre esto. Para tener un poquito más de información sobre esto, tenemos los 4 estirpes importantes de los tumores de ovario según la OMS. Están las células de epitelio superficial, que son frecuencia global son del 65 al 70%, las células primares del 15 al 20%, de cordones sexuales de estroma de un 5 al 10%, y los tumores metastásicos ovario un 5%. En este caso tenemos nuestro tumor, que son de los 3 estirpes primeros que mencioné, y con una proporción de tumores ováricos malignos, con un 90% son las células del epitelio superficial, lo cual en este caso el tumor tenía ese tipo de epitelio benigno, las células terminales el ultra 5%
y teniendo a la vanguardia del teratoma quístico maduro como benigno. En este caso también es algo benigno para nuestra paciente. Sin embargo, el comportamiento de los cordones solares de estroma es considerado un maligno, y teníamos acá el tumor de la zona del brazo adulto que estaba positivo, lo cual eso nos da a entender también que estaba con malignidad la paciente, un comportamiento maligno. Los tipos de tumores que podemos tomar en la célula de epitelio superficial: tenemos los tumores serosos, tumores mucinosos, que fue nuestro ejemplo, los tumores endometrioides, tumores de células claras, tumor de Brenner y el cistonofibroma también, y entre otros tumores que también tenemos. En los casos de células germinales, los teratomas, que fue nuestro caso, que son teratomas quísticos maduros, y su contraparte, que puede ser teratoma quístico inmaduro que lleva neuroepitelio, para considerarlo ya maligno. El discriminoma, el tumor de célula endodérmico y el coriocarcinoma. Los tumores de células de estroma son los fibromas, los tumores de células de la glándula de la teca, tumor de células del receptor Legli, y nuestro tumor que tenemos aquí, que es el tumor de la granulosa del adulto. Y obviamente el metastásico, o sea, metastásico a los ovarios. Para poder encerrar y para poder defender este tumor interesante en el sentido porque no es tan común, buscamos un artículo que fue un caso reportado en el hospital estudiantil de Washington, D.C., en lo cual fue reportado en el año 2002 y 2004, también ese cierto de investigación, lo que fue tomado en cuenta como un tema de mucha importancia, como un reporte de mucha importancia, y llamado como tumor granulosa, un cistodenoma mucinoso que provenía de un teratoma quístico maduro del ovario, y mencionando que era un reporte, un caso único y de revisión de literatura, ya que esto menciona el artículo, que es muy interesante, que no se encuentra en ningún tipo de literatura. Sin embargo, se encuentra otro caso que vamos a ver a continuación también, que tienen esos tipos de tumor. El artículo comenzaba dando la información que acabo de mencionar para poder compaginar que estamos ante esta realidad de estos tumores, que un 20% corresponde a todos los tumores de ovario, el teratoma quístico maduro. Es el tumor germinal más común, de carácter benigno. Del 1 al 2% corresponde a todos los tumores de ovario, el tumor de la célula de la granulosa, lo cual es bajo, pero sí se encuentra con también incidentales, y como en nuestro caso, que lo encontramos con mucha importancia. El 17% corresponde a todos los tumores de ovario, los tumores mucinosos, que también lo tenemos aquí, como en nuestros 3 casos. Y la expresión de estos tumores es muy rara, como menciono, no hay muchos artículos sobre esto, y en literatura no reportaban ningún caso como este, lo cual lo hace muy interesante, y de seguir investigando estos tipos de tumores de ovario para poder ayudar a nuestros pacientes y al país. Tenemos el caso clínico que defiende este artículo, que es una paciente afroamericana, 40 años de edad, gravidad 4/1, sintomatología de dolor abdominal de tipo intermitente en emergencia, lo cual esta paciente es muy diferente a la de nosotros, que sí presentaba sintomatología, y tomografía que reportaba una masa de aproximadamente de 5 centímetros, lo cual era más grande que nuestro tumor, en lo cual para tratar el caso fue un caso operatorio para poder ver a la paciente. Mencionaba el artículo, y fue descrita de esta manera: un ovario derecho de 30 por 20 por 6 centímetros de superficie lisa, al corte multiloculado quístico, conteniendo líquido amarillento claro, en una de las áreas quísticas con pelos y material untuoso, y con un nódulo de 2 por 2 por 1.5 centímetros. Macroscópicamente aquí tenemos cierta idea, como mencioné también en nuestro caso, el material untuoso y pelos, y pensando que estamos ante un teratoma quístico maduro. El líquido amarillento claro también, que puede ser acompañado de un quiste epitelial, un sistema mucinoso, y atención al nódulo descrito de 2 por 2 por 1.5 centímetros, con mucha similitud al tamaño que encontramos luego microscópicamente en nuestro tumor, que en este caso sería presentado como el tumor también de células de la granulosa del adulto. Las imágenes que fueron microscópicas de este caso, para poder cerrarla, la primera imagen son los cuerpos de Kahn-Exner, que están en un patrón de mayor aumento, en un patrón microfolicular. Están bien formados con sus células foliculares, con cierto material eosinófilo en su luz de estos folículos. Estos no se puede observar en mayor aumento, pero en mayor aumento las células con su núcleo encendido, que también llegaba a ser el diagnóstico. En su segunda imagen tenemos un revestimiento de tipo mucinoso, y al tercero tenemos carpio, como en nuestro caso también, que teníamos epitelio
escamoso, que recuerda a piel y anexos, que corresponde a piel y anexos, y entre otras glándulas para poder cerrar que teníamos también los tres mismos componentes de nuestro mismo caso. En este caso, el estudio que se hizo fue, en este artículo que ocuparon fue la dimentina, la carretinina y la cromomanina. Los que estaban positivos en mayor aumento, que lleva la sigla 2A, la dimentina, la cual fue una tinción en su citoplasma positiva, y la carretina, que fue también, como ocuparon nosotros, que fue, es en el apartado 2B, lo cual da un mayor también coloración y ser positivo ante esto. Y la cromogranina, que está negativa, lo cual eso nos refiere a que corresponde a otro tipo de tumor, lo cual nos ayuda más a cerrar el diagnóstico, o lo ayudó a cerrar el diagnóstico a los doctores para ver esta entidad especial. La inclusión del caso, mencionaba esto, que era muy importante, ya que es el caso muy esporádico. Hay 9 casos reportados, en lo cual se puede decir que no están completos, ya que algunos no tienen estudio tampoco de inmunohistoquímica y les hace falta el componente epitelio mucinoso para poder cerrar que esto sea un tumor de colisión conteniendo 3 tipos especiales, 3 tipos de revestimiento, ya sea epitelial, de células germinales y de cordones sexuales estroma. En este caso nos llamó la atención en el hospital de ver un caso de esto, ya que en mi poca experiencia, primera vez que miré un caso de esto, lo cual lo comenté con otros patólogos y nunca han visto un caso así también con de información y la riqueza de lo que podemos encontrar en cada uno conteniendo estos tipos de epitelio, lo cual ayuda a hacer el diagnóstico. Y mencionando esta tabla reporta que son 9 casos, lo cual tenían cierta información, ciertos patrones histológicos que llegaban a hacer el diagnóstico del cuerpo de Karl-Exner y también de teratomas quísticos de compartimento maduro. Sin embargo, ninguno, como menciono, no tenía un revestimiento mucinoso, lo cual es un caso como el de nosotros, de mucha importancia para esto. Eso es lo que traigo para comenzar sobre un tumor muy importante y para ayudar a los pacientes, y lo cual de mencionar que estos tumores también no tienen una edad propia, sino que puede verse en todo el periodo de la vida de nuestros pacientes. Esa es la información que vamos a compartir a ustedes.